queremos hablar hoy de medicina regenerativa. Ha venido la doctora Cristina Paje. Bienvenida, ¿cómo estás, Cristina? Muy bien. Un placer tenerte en el programa. Lo mismo digo. Suena como, cuando hablamos de medicina regenerativa, suena como a medicina de otro siglo, medicina, novedades tecnológicas en la medicina. ¿Qué significa la medicina regenerativa? ¿Qué es? Pues así es, mira, Julia, tenemos muchas maneras de definir la medicina regenerativa, pero mi opinión personal es que la medicina regenerativa es un regalo que nos ha hecho la naturaleza. ¿Realmente qué es? Pues fijaros, nuestro organismo tiene la capacidad de regenerarse por sí solo. ¿Qué ha hecho el hombre? El hombre lo que ha hecho ha sido unir biología molecular, varias cosas que lo que ha hecho es meter su mano dentro de esa regeneración que hace el propio organismo para moldearlo de una manera muchísimo más eficaz en la regeneración de todos estos tejidos y que regeneren las funciones, sin necesidad de utilizar materiales protésicos, que en alguna de las ocasiones ya sabéis que hay muchos rechazos y pueden tener diferentes complicaciones. Entonces, realmente es una revolución. Es una revolución. Y luego, además, es que este tipo de medicina regenerativa se puede aplicar a muchísimas patologías. La doctora Cristina Pajes, ustedes la conocen, ya ha venido varias veces al programa. Ella, además, es experta en patología del suelo pélvico y, además, es vocal de la Sociedad Española de Ginecostética Regenerativa y Funcional. ¿Verdad que sí? ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en un momento muy importante para abordar todo lo que tiene que ver con la patología del suelo pélvico. Cuando hablamos de suelo pélvico no solamente hablamos de mujeres, sino que también hablamos de hombres. Y también, doctora Pajes, hablamos de esos problemas que todavía hoy en día, lo hablábamos antes de entrar, se siguen sufriendo en silencio. Uno de ellos, uno de los más pesados y que creo que afecta a muchísima gente, es la incontinencia urinaria. ¿Se puede aplicar esa medicina regenerativa a la incontinencia urinaria? A ver, por supuesto. Lo que hay que tener en cuenta es por qué se provoca la incontinencia urinaria, que las cifras son alarmantes y de hecho son muy superiores a lo que la gente expresa. ¿Precisamente por qué? Pues porque ha habido una cultura de que era lo normal, llegada a una determinada edad. Que te escape el pis es normal. Era, pero incluso tanto para el paciente como para muchos profesionales. Entonces, esto no es así. De hecho, hay que prevenir antes de llegar a tener patología ya importante que cuesta muchísimo más volver a dar soluciones a esos problemas. Entonces, la medicina regenerativa la podemos utilizar sobre todo en estadios precoces o medianos. ¿Y qué llamamos un estadio precoz? Vamos a describirlo. Sí. ¿Qué situación puede tener esa persona? Sí, sin que nos dé vergüenza, Cristina. Claro, a las personas que nos están viendo, que cojan el teléfono y que nos llamen y que nos cuenten. Ese momento en el que estornudas, toses, estoy fregando las tazas por la mañana que me ha pasado. Y dice, uy, sí, yo había hecho pis, pero sin embargo esa goteja tengo ganas sale. Hay varios tipos de incontinencia. Hablamos de la más habitual, que es que tosa, corro y de repente se me escapa una gotita. No es normal que por toser te escape una gota. No es normal. Lo habitual, lo que se llama continencia, es que no se escape el pis de manera involuntaria. O sea, si se escapa involuntariamente es que es una patología. Entonces, hay estadios precoces que hablamos, pues eso, pequeñas gotas, poco frecuentemente. Hay unas escalas que nosotros utilizamos para catalogarlo un poco, pues leve, moderado, grave. Vamos a catalogarlo en esos tres tipos. Entonces, esto que tienes una tos y se escapan unas gotitas, o que tienes que llevar el típico protector porque si no se moja un poquito. Esos suelen ser estadios iniciales, no estadios que se escape ante todo momento. ¿Y ahí ya podemos actuar? Ahí podemos y debemos. Y de hecho, la medicina hoy en día, tenemos que intentar hacer una medicina, lo que llamamos holística, es una medicina integral. ¿Qué significa eso? Eso lo vas a hacer en tu nuevo centro, que pronto va a abrir sus puertas aquí en la ciudad de Toledo, ¿verdad? Sí, además va a ser fácil encontrarlo, porque se va a llamar Cristina Pajes. Sí, no va a tener pérdida. Y esa es un poco la visión. Vais a trabajar varios profesionales un poco buscando que el paciente al final pues tenga ese tratamiento integral también. Claro, yo creo que es una cosa, como os decía, en medicina, fijaros, la OMS ya lo acuñó hace muchos años, desde 1948, que decía que realmente la salud no es un estado simplemente de falta de enfermedad, de ausencia de enfermedad, sino es un estado complejo, tanto físico como psíquico como social. ¿Qué significa? Yo puedo poner una solución a una incontinencia, una banda de incontinencia, que todos sabéis cuando hay estados graves ya, pero si esa paciente tiene un índice de masa corporal, tiene mucha grasita o anda de una manera desequilibrada, que todo el foco vaya sobre la zona del suelo pélvico o que sea muy nerviosa, todo ese tipo de cosas afectan. Y entonces no va a ser igual a una mujer que se le ponga una banda y no tenga esas características que a otras sí los tenga. Entonces,
eso es importantísimo a la hora de todas las patologías, pero a nivel del suelo pélvico muchísimo más. A lo mejor ahí está, que tiene que haber un endocrino que está vigilando que esa mujer tenga un peso característico, el urólogo que también tiene que formar parte del equipo. Es imprescindible, lo que pasa es que hay cosas diferentes. Una cosa es que tengamos muchos profesionales, urólogo, ginecólogo, rehabilitador, proctólogo, nutricionista. O sea, una cosa es eso y otra cosa es que todos trabajen de una manera interdisciplinar. El proctólogo es el que se encarga de las hemorroides, ¿verdad que sí? Efectivamente. De las hemorroides, otro de los grandes problemas que también incluso pueden afectar a nuestro suelo pélvico. O sea, que es que no solamente es que tengamos unas características determinadas o que asumamos que porque hemos tenido hijos o hemos tenido un parto tenemos que tener esas consecuencias. Hay mujeres que tú tratas muchísimas, hay mujeres que no han parido y tienen esa patología. Pero por lo que os digo, porque todos son factores de riesgo que hay que tener en cuenta. O sea, yo no puedo pensar que solo una incontinencia la va a tener una paciente que ha parido, porque eso no es así. ¿Y esos tratamientos cómo son, Cristina? Porque la gente tiene como miedo a veces a... ¿Y qué me van a hacer? ¿Me va a doler? A ver, son tratamientos muy llevaderos, no son tratamientos dolorosos. Sí. Hay mucha variedad de ellos. Podemos hablar de células madre, normalmente lo hacemos derivado de la grasa, que son técnicas que no son nada complejas, no suelen molestar, todo se suele hacer con anestesia local. Hay lo que muchos conoceréis, terapias con hemoderivados, que llamamos, ¿qué es eso? Pues que se extrae sangre y de las diferentes células que hay, los diferentes compuestos de la sangre, se sacan lo que son factores de crecimiento y llamamos citoquinas, que es como si fuesen los policías que regulan el cómo va todo. De ellas en el COVID. Eso es, las famosas citoquinas. Entonces, todo eso, si nosotros lo infiltramos en áreas que necesiten regenerar, va a tener una regeneración muchísimo mayor, ¿Y esos más rápida y más se eficaz. regenerarían? Hablamos, por ejemplo, de incontinencia, que es el tema un poco que, aunque tenemos otros muchos, ahora os contaré. ¿Qué hacemos? Pues, fijaros, hay una cosa que se llaman biomateriales, que son hilos, tensores, que nosotros ponemos con simple anestesia local. Como los hilos tensores que se ponen, por ejemplo, en las mujeres. Efectivamente, son biomateriales, pero bueno, son de unas determinadas características. Y lo que hacemos, el hilo se reabsorbe y luego se regenera tu tejido colágeno, la elastina, los vasos, los nervios, de una manera natural. Es decir, ¿qué ocurre? Vuelves otra vez a regenerar eso que había un déficit. ¿Qué ocurre? Que eso tenemos que cuidarlo posteriormente, porque si enseguida empezamos a tomar oxidantes, tabacos, mucho peso en esa zona, estreñimientos, volvemos a debilitarlo antes. Entonces, por eso hay que tratar de una manera un poco integral. Tenemos terapias basadas en energía. ¿Y eso cómo es la terapia basada en energía? Pues fijaros, hay muchas. El láser de CO2, que seguramente lo habéis escuchado, regenera todo eso, colágeno, elastina, vasos, nervios, miocitos, que son las células musculares. ¿Y se aplica en la propia consulta de manera ambulatoria? En la propia consulta de manera ambulatoria y con anestesia local. Y con anestesia local. A veces hasta ¿Y los resultados son buenos rápido? Eso es una cosa muy importante. Los resultados son muy buenos siempre y cuando los utilicemos en el hueco adecuado. Es decir, son terapias que hay que utilizarlas cuando se debe utilizar, porque si nosotros utilizamos, por ejemplo, un láser de CO2 en un estadio muy avanzado, no tiene suficiente capacidad regenerativa como para regenerar eso. Pero si lo utilizamos en un momento medio que nosotros veamos que regenera y ver cómo esa paciente va regenerando, puede ser muy eficaz. Son terapias que no es ponerlo como una cirugía y enseguida tenemos el efecto. ¿Por qué? Porque tiene que regenerar. Y en todo el proceso regenerativo, 2-3 semanas... incluso natural de la propia regeneración de nuestro propio organismo. Tú fíjate, Julia, cuando tenemos una herida, eso tarda un tiempo en regenerar, en hacerse una costra, en luego caerse, luego que no se note. Pues eso lo que hacemos nosotros es modularlo para que sea más rápido, más eficaz, pero necesitamos nuestro tiempo. Claro, porque antes hablar de algo muy importante, los rechazos. A veces, antiguamente había cualquier problema de incontinencia, venga, ponemos una malla y tal. Pero ¿cuántas mujeres? Vamos, conozco un caso que después tuviste que operar tú en el hospital universitario, que también estás aquí, de una mujer que precisamente le habían puesto una malla y la había rechazado. Y esa malla le había provocado unos dolores y estaba la pobre fatal. Y tuviste tú que hacer esa intervención. Entonces, claro, si esa mujer a lo mejor con este tipo de tratamiento se podría haber tratado, imagínate. Es que no somos conscientes de las consecuencias que puede tener y lo mal que se pasa, Cristina. Hay un pool muy importante de pacientes, por ejemplo,
que estamos tratamientos entre medias, que no podemos, tenemos mucho que hacer, pero que se ponen, por ejemplo, bandas de incontinencia, en incontinencias moderadas, que se pueden hacer muchísimas cosas. No es solo que den ese rechazo, sino que muchas veces crean terminaciones nerviosas anómalas que pueden dar un dolor crónico que incluso después de quitar bandas, sigue ese dolor. O sea, que el dolor permanece. Claro, y este tipo de terapias, los hemoderivados, las citoquinas, sobre todo, regeneran terminaciones nerviosas nuevas. Entonces, para dolor, episiotomías que son dolorosas, las episiotomías es el cortecito que damos que cuando... hay mucha gente que tiene un dolor crónico después de varios años. Hay muchos síndromes dolorosos que con terapias de citoquinas los resultados son muy, muy eficaces. Es decir, hay mucha opción de tratamiento. Hablamos de radiofrecuencias, hablamos de exosomas. Exosomas, como tú decías al principio, parece futurista. Exactamente. Pero es que realmente es así, es la medicina del futuro. Los exosomas es la membrana celular que lleva toda la información del código genético de replicidad, de que se replique en células sanas. Eso es algo que estamos viendo a día de hoy. ¿Para qué se aplican los exosomas? Lo podemos para regenerar cualquier tejido. En líquenes, por ejemplo, que son enfermedades crónicas de la piel, hay mucha gente muy afectada por ello, es muy frecuente, sí. Y muy incapacitante, que es lo principal. En atrofias, en la menopausia, en incontinencia, por ejemplo, hemos visto que utilizando esos hilos tensores que decimos con exosomas mejora muchísimo. ¿Los exosomas cómo se aplica? Los exosomas sensiblemente también son autólogos, es decir, del propio paciente. Se extrae sangre. Una analítica. Se extrae sangre, se hace un proceso en una centrífuga especial y eso se infiltra con anestesia local, con agujas muy finitas de mesoterapia que llamamos. La paciente prácticamente ni se entera y los resultados son muy, muy, muy buenos. Y estás hablando para mujeres, por ejemplo, después de cuando empiezan con los síntomas menopáusicos, después de una episiotomía que a lo mejor te ha quedado esas secuelas, porque es verdad que pensamos siempre que la episiotomía es, venga, ya está, perfecto. Y también hay muchas mujeres que después de... ¿A que sí? Dolor, no tenemos por qué tener dolor, ni asumir. Una episiotomía puede doler como te haces una herida, pero en el momento que esa herida ha curado, molestias. No debemos tener dolor, no tenemos que tener dolor con las relaciones. Si hay dolor, buscamos, porque hay algo. Por eso ese es el mensaje que también queremos mandar hoy a las espectadoras y a los espectadores, que no tenemos que vivir con una molestia continua, ni asumir que eso es así porque estoy cumpliendo años, que así ya, bueno, pues yo ya tengo una edad, bueno, pues esto es así. No tenemos que asumir que tenemos que ir con el Salvablic, que lo único que produce son infecciones. Infecciones urinarias, hay otro tema también muy importante, o cistitis intersticiales, o eso que tú me decías. De repetición, que hay gente que está cada 15 días con una. Pues, por ejemplo, este tipo de terapias estamos viendo que evoluciona muy bien a infiltrarlo, lo podemos infiltrar a nivel de mucosa vaginal. Sin ¿También va bien para las infecciones de repetición? También va muy bien. ¿Por qué? Pues porque lo que hacemos es infiltrar citoquinas, que es lo que os decía, y eso disminuye lo que es la inflamación en esa mucosa vesical. Y eso también mejora muchísimo a la hora de... Eso es una cosa que yo siempre me pregunto, porque hay mujeres que tienen que son más propensas, como utilizamos siempre esa palabra, a tener... ¿Eso es así? ¿Es una realidad? Eso es una realidad, o sea, ahí hay mucho que podríamos hablar sobre ello, pero hay gente que tiene factores genéticos, es decir, tiene receptores mucho más fácilmente para que lo que es la bacteria se adhiera a esa mucosa epitelial y provoque la infección. Pero hay muchos también, una cosa muy importante, porque luego todo es un efecto dominó y por eso hay que frenarlo y saber en qué momento podemos frenarlo. De ahí el equipo, de ahí el equipo. Eso es. Y de hecho es que tenemos que hablar entre todos los profesionales sobre ello. Eso es una cosa que hay que hacer en esta modalidad, en esta y en todas, pero de medicina. Pero bueno, así es. O sea, hay que ir frenando ciertas cosas. Y, por ejemplo, en la menopausia, que tenemos muchas alteraciones, mucha sequedad, se atrofia, el pH se cambia de la mucosa vaginal, tienen mucho más riesgo porque está muy cerquita la uretra de la vagina de tener infecciones. Si nosotros tratamos correctamente una mucosa vaginal, vamos a disminuir el riesgo de infecciones, aunque solo sea con un hidratante, muchísimas veces. Vamos a notar muchísima diferencia en eso, o sea, pequeñas cosas que no hemos tenido ni en cuenta. Con una buena orientación sobre ello podemos mejorar muchísimo la calidad de vida. Pues doctora Cristina Pajes, un placer tenerte en el programa. Pronto va a estar esa clínica abierta, ¿verdad? Esperemos que dentro de ya, muy poquito. Muy pronto, donde se va a hacer esa medicina regenerativa por un equipo maravilloso de profesionales a la cabeza, la doctora Pajes. Y por favor, que no vivamos con dolor ni con molestias, que gracias a Dios la tecnología, la medicina evoluciona y tenemos a los mejores profesionales. Un placer. Muchísimas tenerte gracias. en el programa, Cristina, un placer.